Atención madridistas, porque cuando parecía que el debate sobre el lateral derecho del Real Madrid estaba completamente cerrado y que la dirección deportiva ya tenía perfectamente definida su hoja de ruta para los próximos años, una nueva información procedente de varios medios europeos está comenzando a generar un importante revuelo. Lo que hace apenas unas semanas parecía una decisión prácticamente tomada vuelve a colocarse encima de la mesa. Y el protagonista de esta historia no es otro que Denzel Dumfries. En las últimas horas, diversas informaciones procedentes de Países Bajos e Italia han empezado a relacionar nuevamente al internacional neerlandés con el conjunto blanco. Un movimiento que, de confirmarse, podría alterar significativamente la planificación deportiva del Real Madrid para la próxima temporada y abrir un debate que muchos aficionados consideraban ya completamente resuelto. Soy Nilsson, esto es El Madridista, y hoy vamos a analizar una información que podría tener consecuencias importantes dentro de la planificación del club blanco. Porque detrás de este posible fichaje existe mucho más que un simple rumor de mercado. Estamos hablando de una posición estratégica, de una necesidad deportiva que el Real Madrid lleva tiempo intentando resolver y de una decisión que podría marcar el futuro del equipo durante los próximos años. La pregunta es sencilla, pero al mismo tiempo tremendamente importante. ¿Quién debe ocupar definitivamente el lateral derecho del Real Madrid en la próxima década? Porque si algo ha demostrado el fútbol moderno, es que las grandes plantillas necesitan estabilidad en posiciones clave. Y durante mucho tiempo el Real Madrid tuvo esa estabilidad gracias a Dani Carvajal. Hablar de Dani Carvajal es hablar de una auténtica leyenda del madridismo. Un futbolista que ha sido protagonista de algunas de las noches más memorables de la historia reciente del club. Un jugador que ha participado en conquistas históricas de la Champions League, que ha disputado finales inolvidables y que ha demostrado una competitividad extraordinaria durante más de una década defendiendo el escudo del Real Madrid. Carvajal no solamente ha sido un lateral derecho. Ha sido un símbolo. Un referente dentro del vestuario. Un futbolista capaz de transmitir carácter, liderazgo y mentalidad ganadora en los momentos más complicados. Muchos aficionados recuerdan grandes actuaciones de delanteros, centrocampistas o porteros en finales europeas, pero la realidad es que jugadores como Carvajal han sido fundamentales para construir una de las etapas más exitosas de toda la historia del club. Sin embargo, el fútbol no entiende de sentimentalismos cuando llega el momento de planificar el futuro. Los años pasan para todos. Las exigencias físicas aumentan temporada tras temporada. Los calendarios son cada vez más exigentes. El número de partidos sigue creciendo. Y mantener el máximo nivel competitivo durante toda una campaña resulta cada vez más complicado incluso para los mejores profesionales. Eso no reduce en absoluto la importancia de Carvajal ni todo lo que ha aportado al Real Madrid. De hecho, ocurre exactamente lo contrario. Precisamente porque el club conoce perfectamente el valor de su legado, la dirección deportiva considera fundamental encontrar una solución que garantice una transición ordenada hacia el futuro. Durante mucho tiempo, gran parte de la atención estuvo centrada en Trent Alexander-Arnold. El inglés aparecía como el candidato ideal para liderar esa nueva etapa. Un futbolista con una calidad técnica extraordinaria, capaz de generar fútbol desde posiciones retrasadas, con una visión privilegiada del juego y una capacidad de pase que pocos laterales poseen en el fútbol mundial. Sus números ofensivos durante los últimos años han sido impresionantes. Asistencias, ocasiones creadas, centros peligrosos, cambios de orientación y una influencia enorme en la construcción ofensiva de sus equipos. Sobre el papel, parecía una operación perfecta. Sin embargo, el fútbol raramente es tan sencillo como parece. Porque junto a todas sus virtudes, también han surgido dudas legítimas acerca de determinados aspectos de su juego. Especialmente en el apartado defensivo. Diferentes analistas han señalado en numerosas ocasiones ciertas dificultades cuando debe defender espacios amplios o enfrentarse a extremos especialmente rápidos. Y aunque muchos consideran que estas críticas son exageradas, la realidad es que el Real Madrid analiza absolutamente todos los detalles antes de realizar una inversión importante. Además, existe otro factor que nunca debe subestimarse: la adaptación. La historia del fútbol está llena de jugadores extraordinarios que brillaron en un contexto determinado y que posteriormente encontraron dificultades para reproducir ese mismo rendimiento en un entorno completamente diferente. No es lo mismo jugar en la Premier League que hacerlo en la Liga. No es lo mismo competir en un proyecto consolidado que aterrizar en el club más exigente del mundo. No es lo mismo ser una estrella importante que convertirse en jugador del Real Madrid, donde cada partido se analiza al detalle y donde cualquier error genera titulares en todo el planeta. Y es precisamente en este escenario donde aparece el nombre de Denzel Dumfries.
Un futbolista que lleva años demostrando una regularidad extraordinaria al máximo nivel. Desde sus inicios en el PSV Eindhoven hasta su consolidación en el fútbol italiano, Dumfries ha protagonizado una evolución constante. Ha mejorado físicamente, tácticamente y mentalmente. Ha adquirido experiencia en competiciones europeas de primer nivel y se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de la selección neerlandesa. Su perfil es muy diferente al de otros laterales. No destaca principalmente por una creatividad espectacular o por una técnica especialmente llamativa. Su mayor fortaleza es otra. La potencia. La intensidad. La capacidad para recorrer toda la banda durante 90 minutos. La agresividad competitiva. La presencia física. Y precisamente esas características son las que han comenzado a despertar interés dentro de determinados sectores del madridismo. Porque muchos aficionados consideran que el Real Madrid necesita recuperar parte de esa energía física que históricamente ha caracterizado a sus mejores equipos. Dumfries ofrece profundidad constante, capacidad para atacar espacios, juego aéreo, llegada al área rival y una personalidad competitiva que encaja perfectamente con las exigencias de los grandes escenarios. No es casualidad que haya protagonizado actuaciones destacadas tanto en Eurocopas como en Mundiales. Tampoco es casualidad que haya sido una pieza importante en competiciones europeas de máximo nivel. Los grandes partidos no parecen intimidarle. Y eso es algo que el Real Madrid siempre valora especialmente. Las informaciones publicadas en las últimas horas han generado una enorme repercusión precisamente por este motivo. Según diversos medios neerlandeses, el interés del Real Madrid sería real y existirían contactos que habrían permitido acercar posiciones entre las partes. Evidentemente, todavía no existe ninguna confirmación oficial. Y cuando hablamos de mercado de fichajes, conviene actuar siempre con prudencia. Pero también es cierto que cuando varias fuentes coinciden simultáneamente en una misma dirección, el ruido mediático suele responder a algún movimiento que efectivamente está produciéndose entre bastidores. Y aquí aparece otro elemento especialmente interesante. La voluntad del propio jugador. Según las informaciones publicadas, Dumfries vería con excelentes ojos la posibilidad de vestir la camiseta del Real Madrid. Algo que tampoco debería sorprender a nadie. Porque más allá de las preferencias personales, la realidad es que el Real Madrid continúa representando el destino soñado para gran parte de los futbolistas del planeta. Estamos hablando del club con más Champions League de la historia. Del equipo más seguido del mundo. De una institución que cada temporada compite con el objetivo de ganar absolutamente todos los títulos posibles. Recibir una llamada del Real Madrid es una oportunidad que muy pocos jugadores están dispuestos a rechazar. Y cuando un futbolista experimentado, consolidado y en plena madurez deportiva muestra semejante predisposición, normalmente significa que entiende perfectamente la magnitud de la oportunidad que tiene delante. Para Dumfries, vestir de blanco podría representar el último gran desafío de su carrera. La posibilidad de competir por todos los títulos. La oportunidad de formar parte de un proyecto repleto de estrellas. Y la ocasión de escribir su nombre en la historia del club más exitoso del fútbol mundial. Pero existe otro factor que podría convertir esta operación en una de las más interesantes del verano. El aspecto económico. Porque según diversas informaciones, el coste de la operación sería considerablemente inferior al de otros objetivos que maneja el mercado internacional. En una época donde los precios de los futbolistas se han disparado hasta cifras difíciles de justificar, encontrar un jugador contrastado, experimentado y con rendimiento inmediato a un coste razonable puede convertirse en una oportunidad de mercado muy atractiva. Y eso es precisamente lo que estaría estudiando el Real Madrid. La cuestión ahora es evidente. ¿Debe el club apostar definitivamente por Alexander-Arnold? ¿Debe confiar plenamente en la continuidad de Carvajal durante algunas temporadas más? ¿O quizá debería aprovechar una oportunidad de mercado como la que representa Dumfries para reforzar una posición que sigue generando debate entre los aficionados? La respuesta todavía no está clara. Lo que sí parece evidente es que el debate sobre el lateral derecho está lejos de terminar. Y mientras la dirección deportiva continúa analizando todas las opciones disponibles, el nombre de Denzel Dumfries sigue ganando fuerza poco a poco. Quizá todo quede finalmente en un rumor de mercado. Quizá las conversaciones no lleguen a buen puerto. O quizá estemos presenciando el inicio de una operación que podría sorprender a muchos aficionados durante las próximas semanas. Lo único seguro es que el Real Madrid sigue trabajando para construir una plantilla capaz de dominar Europa durante los próximos años. Y en ese objetivo, cada decisión puede marcar la diferencia entre una buena temporada y una etapa histórica. Ahora la pregunta es para vosotros, madridistas.
¿Creéis que Denzel Dumfries sería un buen fichaje para el Real Madrid? ¿Preferís apostar por Alexander-Arnold, mantener la confianza en Dani Carvajal o incorporar una nueva alternativa para reforzar el lateral derecho? Os leo en los comentarios. Las cifras que están circulando durante las últimas horas sitúan el posible coste de la operación en torno a los 15 millones de euros. Evidentemente, hasta que no exista una confirmación oficial resulta imposible asegurar que esa cantidad sea definitiva, pero si finalmente el precio se mueve en esos parámetros, es evidente que el contexto de la negociación cambia de forma considerable. Y cambia porque estamos hablando de un mercado cada vez más inflacionado, donde los precios de los futbolistas se han disparado hasta niveles difíciles de justificar desde una perspectiva puramente deportiva. Basta observar algunas operaciones recientes para comprobar que jugadores jóvenes con poca experiencia en la élite alcanzan valoraciones superiores a los 40, 50 o incluso 60 millones de euros. Por eso, cuando aparece en el mercado un futbolista consolidado, internacional absoluto, con experiencia en competiciones europeas, acostumbrado a disputar partidos de máxima presión y con capacidad para ofrecer rendimiento inmediato, una cifra cercana a los 15 millones puede parecer especialmente atractiva. Ahora bien, aquí es donde conviene detenerse y analizar la situación con cierta profundidad. Porque una cosa es reconocer que puede tratarse de una oportunidad interesante desde el punto de vista económico y otra muy diferente es afirmar que estamos ante el lateral derecho ideal para liderar la posición en el Real Madrid durante los próximos 10 años. Y para mí, sinceramente, son dos debates completamente distintos. Muchas veces en el fútbol actual tendemos a mezclar ambos conceptos. Cuando un jugador tiene un precio reducido, automáticamente aparece la sensación de que debe ficharse sin demasiadas dudas. Sin embargo, el análisis deportivo exige ir mucho más allá del simple coste de la operación. La verdadera pregunta no debería ser únicamente cuánto cuesta Dumfries. La pregunta realmente importante es qué tipo de jugador es Dumfries, qué puede aportar al Real Madrid, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus limitaciones y, sobre todo, si encaja en las necesidades específicas que tiene actualmente la plantilla. Porque el contexto importa. No es lo mismo evaluar a un futbolista para un equipo que necesita rendimiento inmediato durante 2 o 3 temporadas que analizarlo como una apuesta estratégica destinada a convertirse en una referencia durante una década. Cuando observo a Dumfries veo muchas virtudes. La primera de ellas es probablemente la más evidente, su físico. Estamos hablando de un jugador extraordinariamente potente. Un futbolista que destaca por su capacidad atlética y que ha construido gran parte de su carrera alrededor de unas condiciones físicas privilegiadas. Posee velocidad, potencia, resistencia y una capacidad de repetición de esfuerzos realmente notable. Es uno de esos jugadores capaces de recorrer la banda de manera constante durante 90 minutos manteniendo niveles de intensidad muy elevados. En un fútbol cada vez más físico y exigente, ese tipo de perfil sigue teniendo un valor enorme. Además, su forma de entender la posición es muy agresiva. No es un lateral que espere el balón parado sobre la línea. Es un jugador que constantemente busca atacar espacios, incorporarse al ataque y aparecer en zonas ofensivas donde puede generar peligro. Cuando encuentra metros para correr resulta especialmente difícil de contener. Su potencia en carrera le permite superar rivales mediante conducciones largas y generar ventajas territoriales importantes para su equipo. En muchas ocasiones actúa casi como un extremo adicional. De hecho, algunos de sus mejores partidos a nivel internacional han llegado precisamente cuando ha podido explotar esa capacidad para aparecer constantemente en posiciones avanzadas. Otro aspecto muy interesante es su capacidad para llegar al área rival. No todos los laterales poseen ese instinto. Muchos participan en la construcción de las jugadas, pero pocos tienen la habilidad para detectar espacios dentro del área y finalizar acciones ofensivas. Dumfries sí posee esa característica. A lo largo de su carrera ha demostrado una capacidad goleadora poco habitual para un defensor. Sus números ofensivos son considerablemente superiores a los de muchos jugadores que ocupan su misma posición. Y eso aporta una amenaza adicional que siempre resulta valiosa. También hay un aspecto que a menudo pasa desapercibido cuando se analiza su juego. El juego aéreo. En una época donde la mayoría de laterales destacan por su técnica, velocidad o capacidad asociativa, Dumfries continúa siendo un futbolista tremendamente competitivo en los duelos por arriba. Su altura, potencia física y capacidad de salto le convierten en una herramienta muy útil tanto en acciones ofensivas como defensivas. En partidos igualados, donde una acción a balón parado puede decidir una eliminatoria, disponer de jugadores con ese perfil siempre supone una ventaja. Especialmente en competiciones como la Champions League, donde los detalles suelen marcar enormes diferencias. Además,
existe otro factor que considero muy relevante. La personalidad. Dumfries no es un jugador que desaparezca cuando aumenta la presión. Ha disputado fases finales de Eurocopas, Mundiales y numerosas eliminatorias europeas de máxima exigencia. Está acostumbrado a competir en escenarios importantes. No necesita un periodo de adaptación psicológica para enfrentarse a grandes estadios, grandes rivales o partidos con enorme repercusión mediática. Y eso, en un club como el Real Madrid, tiene un valor considerable. Porque no todos los futbolistas están preparados para soportar la presión que implica vestir esa camiseta. Sin embargo, sería un error realizar únicamente una lectura positiva de su perfil. Todo análisis serio debe contemplar también aquellos aspectos donde el jugador presenta limitaciones. Y Dumfries las tiene. La primera está relacionada con la técnica. No estamos hablando de un lateral especialmente refinado con balón. No posee la sensibilidad técnica de algunos de los grandes especialistas de la posición. No es un futbolista que destaque por su creatividad en espacios reducidos. Tampoco es un jugador capaz de organizar el juego desde la banda, ni de convertirse en un centro neurálgico de la circulación ofensiva. Su influencia suele aparecer más a través del movimiento, la potencia y la profundidad que mediante la elaboración. Cuando el partido exige precisión absoluta en cada toque, circulación rápida, asociaciones constantes y una comprensión táctica extremadamente sofisticada, sus prestaciones pueden disminuir. Y eso es importante porque el Real Madrid suele enfrentarse con frecuencia a equipos que defienden muy cerca de su propia área. En esos contextos los espacios para correr desaparecen. Las transiciones se reducen. Y la capacidad técnica adquiere una importancia todavía mayor. Otro aspecto debatible aparece en la fase defensiva. Aunque físicamente es un jugador muy poderoso, existen determinados perfiles de extremos que pueden generarle problemas. Especialmente aquellos futbolistas extremadamente habilidosos en el 1 contra 1. Jugadores rápidos en espacios cortos. Extremos que cambian constantemente de dirección. Futbolistas capaces de desequilibrar mediante regates imprevisibles. En ese tipo de situaciones puede sufrir más de lo que indican sus cualidades físicas. No porque sea un mal defensor, sino porque su perfil está claramente orientado hacia la potencia más que hacia la sutileza defensiva. También conviene analizar el componente táctico. El Real Madrid históricamente ha contado con laterales que, además de aportar profundidad, entendían perfectamente los mecanismos colectivos del equipo. La posición exige cada vez más inteligencia táctica. No basta únicamente con correr mucho o llegar al área rival. Es necesario interpretar cuándo atacar, cuándo guardar la posición, cuándo cerrar espacios interiores y cuándo acompañar la salida de balón. Y aunque Dumfries cumple correctamente en muchos de esos aspectos, probablemente no destaque al nivel de los mejores especialistas tácticos del fútbol europeo. Por todo ello, creo que la valoración de su posible fichaje debe situarse en un punto intermedio. Ni estamos hablando de una incorporación revolucionaria destinada a solucionar definitivamente el lateral derecho durante la próxima década. Ni tampoco de un fichaje irrelevante o sin utilidad. La realidad probablemente se encuentra en algún punto entre ambos extremos. Estamos hablando de un futbolista contrastado. Un jugador que puede aportar rendimiento inmediato. Un profesional experimentado. Un perfil competitivo. Un futbolista capaz de ayudar al equipo desde el primer día. Y precisamente ahí aparece el elemento más importante de toda la operación. La edad. Porque Dumfries ya ha alcanzado los 30 años. Y aunque en el fútbol moderno cada vez vemos más jugadores prolongar sus carreras hasta edades avanzadas, la realidad es que ese dato modifica completamente la naturaleza de cualquier inversión. No significa que vaya a bajar su rendimiento de forma inmediata. Tampoco significa que no pueda ofrecer 3 o 4 temporadas de gran nivel. Existen numerosos ejemplos recientes de futbolistas que han mantenido un rendimiento extraordinario incluso después de superar ampliamente la barrera de los 30 años. Sin embargo, se obliga a replantear las expectativas. Cuando el Real Madrid invierte en un futbolista de 20, 21 o 22 años, normalmente está comprando presente y futuro. Está apostando por un proyecto a largo plazo. Está intentando construir una pieza fundamental para los siguientes 8 o 10 años. Cuando incorpora a un jugador de 30 años, el enfoque cambia completamente. La prioridad pasa a ser el rendimiento inmediato. La experiencia. La capacidad de competir desde el primer minuto. La garantía de ofrecer soluciones a corto plazo. Y desde esa perspectiva, una operación cercana a los 15 millones de euros podría tener bastante sentido.
No porque Dumfries vaya a convertirse necesariamente en el lateral derecho definitivo del futuro madridista, sino porque podría representar una solución eficaz para el presente. Y en ocasiones, especialmente en clubes que compiten por todos los títulos cada temporada, resolver las necesidades del presente puede ser tan importante como planificar el futuro. Y precisamente por eso considero que cualquier posible contrato debería responder exactamente a esa lógica deportiva y económica que históricamente ha caracterizado al Real Madrid cuando ha afrontado operaciones de este tipo. Porque si algo ha demostrado el club blanco durante las últimas décadas es que rara vez toma decisiones importantes sin analizar cuidadosamente el contexto competitivo, la situación del mercado y las necesidades reales de la plantilla. Si el Real Madrid decide avanzar definitivamente por esta vía, la operación podría tener muchísimo sentido entendida como una solución de corto o medio plazo. Sería una incorporación destinada a cubrir una necesidad concreta, inmediata y perfectamente identificable dentro de la plantilla. Un puente competitivo. Un futbolista preparado para llegar y rendir desde el primer día. Un jugador que aportaría experiencia internacional, conocimiento de competiciones de máximo nivel y una capacidad física que encaja perfectamente con las exigencias del fútbol moderno. Y precisamente por eso muchos aficionados consideran que una operación de este tipo podría resultar bastante más interesante de lo que parece a simple vista. Sin embargo, donde realmente aparecen las dudas es cuando analizamos la posibilidad de convertir esa incorporación en una apuesta estructural de largo recorrido. Porque una cosa es fichar a un jugador para solucionar una necesidad inmediata y otra muy distinta es construir alrededor de él una posición estratégica durante muchos años. Ahí es donde el debate se vuelve mucho más complejo. El Real Madrid siempre ha destacado por anticiparse a los cambios generacionales. Esa capacidad de planificación ha sido una de las grandes fortalezas de la entidad. Cuando el ciclo de una leyenda comenzaba a acercarse a su final, el club ya estaba trabajando en la llegada del siguiente referente. Ha ocurrido en múltiples ocasiones a lo largo de la historia. Ha sucedido en la portería. Ha sucedido en el centro del campo. Ha sucedido en la delantera. Y también ha sucedido en los laterales. Por eso la planificación del lateral derecho continúa siendo un asunto prioritario para los responsables deportivos del club. No se trata únicamente de resolver el presente. También se trata de construir el futuro. Y cuando hablamos de una posición tan importante dentro del sistema táctico actual, esa planificación resulta todavía más relevante. Los laterales modernos ya no se limitan únicamente a defender. Hoy participan constantemente en la construcción del juego. Generan amplitud. Aportan profundidad. Crean superioridades numéricas. Producen asistencias. Y en muchos casos se convierten prácticamente en extremos adicionales durante determinadas fases de los partidos. Por eso, cualquier decisión relacionada con esa posición debe analizarse desde múltiples perspectivas. Además, existe otro factor que aumenta considerablemente el interés alrededor de esta posible operación. Denzel Dumfries sigue siendo un futbolista con mercado. Y no hablamos de un interés aislado o puntual. Durante los últimos años ha demostrado un rendimiento suficientemente sólido como para despertar la atención de varios clubes importantes del fútbol europeo. Su perfil resulta especialmente atractivo para determinados campeonatos. Por ejemplo, en la Premier League existen varios equipos que valoran enormemente las características físicas que ofrece. Su potencia. Su velocidad. Su capacidad para recorrer toda la banda durante 90 minutos. Su agresividad en los duelos. Y su facilidad para llegar al área rival. Son atributos muy cotizados en el fútbol inglés. De hecho, muchos analistas consideran que el estilo de juego de Dumfries podría adaptarse perfectamente a la intensidad característica de la Premier. Pero Inglaterra no sería el único destino posible. También han surgido rumores relacionados con varios equipos de la Bundesliga. Y no resulta difícil entender por qué. El fútbol alemán suele potenciar enormemente a los carrileros ofensivos. Muchos entrenadores utilizan sistemas donde los jugadores de banda tienen una enorme importancia en la generación de juego. En ese contexto, las cualidades de Dumfries podrían encajar de manera natural. Su capacidad para atacar espacios. Su llegada constante al último tercio del campo. Y su poderío físico lo convierten en un perfil especialmente interesante para ese tipo de esquemas tácticos. Incluso dentro de Italia continúan apareciendo informaciones que sugieren que varios clubes siguen muy atentos a cualquier posible movimiento relacionado con su futuro. Y aunque el Inter valora al jugador, también es cierto que el fútbol moderno obliga constantemente a tomar decisiones económicas. Ningún club es completamente inmune a las oportunidades de mercado.
Si aparece una oferta suficientemente atractiva, cualquier escenario puede cambiar rápidamente. Y precisamente ahí aparece uno de los elementos más importantes de toda esta historia. El factor tiempo. Porque si realmente existe interés por parte del Real Madrid, probablemente no disponga de una ventana ilimitada para tomar una decisión. El mercado funciona a gran velocidad. Los precios cambian. Las circunstancias evolucionan. Las necesidades de los clubes se modifican. Y lo que hoy puede parecer una oportunidad razonable, dentro de unas semanas podría convertirse en una operación mucho más complicada. Si otros equipos deciden entrar en la puja, las condiciones económicas podrían aumentar significativamente. El salario solicitado por el jugador podría crecer. Las exigencias del club vendedor podrían endurecerse. Y una operación aparentemente sencilla podría transformarse rápidamente en una negociación mucho más compleja. Por eso las próximas semanas podrían resultar especialmente importantes para determinar el futuro de esta situación. Desde la perspectiva del jugador, todo apunta a que existe interés en escuchar posibles propuestas de grandes clubes. Desde la perspectiva del mercado, parece existir una oportunidad económicamente asumible. Y desde la perspectiva deportiva encontramos argumentos muy sólidos tanto a favor como en contra. Los defensores de la operación destacan varios aspectos. En primer lugar, su experiencia. Dumfries ha disputado partidos importantes. Ha competido al máximo nivel europeo. Ha participado en grandes torneos internacionales. Y sabe perfectamente lo que significa convivir con la presión. En segundo lugar, su capacidad física. Pocos laterales pueden igualar la potencia que ofrece cuando tiene espacios para correr. Su presencia en ambas áreas es constante. Su contribución ofensiva resulta evidente. Y su impacto en determinadas situaciones de juego puede ser diferencial. Además, hablamos de un futbolista que ya ha demostrado su nivel en escenarios de máxima exigencia. No sería una apuesta basada exclusivamente en el potencial. Sería una apuesta basada en rendimientos ya contrastados. Sin embargo, quienes muestran más reservas también presentan argumentos razonables. Algunos consideran que el Real Madrid debería priorizar un perfil más joven. Un jugador con más margen de crecimiento. Un futbolista capaz de convertirse en una referencia durante los próximos 8 o 10 años. Otros creen que las características técnicas de Dumfries podrían no encajar perfectamente con determinadas exigencias asociadas al juego posicional del equipo. Y también existen aficionados que consideran que el club debería aprovechar cualquier inversión para construir directamente el futuro en lugar de reforzar únicamente el presente. Por eso la gran cuestión sigue siendo exactamente la misma. ¿Qué necesita realmente el Real Madrid para afrontar los próximos años? ¿Necesita un futbolista preparado para rendir desde el primer día? ¿Necesita experiencia inmediata? ¿Necesita potencia física y capacidad competitiva? ¿O necesita un proyecto a largo plazo? ¿Un lateral más joven? ¿Más técnico? ¿Con mayor potencial de desarrollo? ¿Con posibilidades de convertirse en uno de los mejores del mundo dentro de algunos años? Esa es la pregunta fundamental. Y probablemente también sea la pregunta que está intentando responder la dirección deportiva en estos momentos. Porque al final el debate no consiste únicamente en determinar si Dumfries es un buen jugador. Prácticamente nadie discute eso. Lo verdaderamente importante es analizar si representa la solución adecuada para las necesidades específicas del Real Madrid. Y esa diferencia es enorme. Un futbolista puede ser excelente. Puede rendir a gran nivel. Puede triunfar en otros equipos. Y aún así no ser exactamente la pieza que necesita un club determinado en un momento concreto de su evolución. Por eso las opiniones están tan divididas. Personalmente considero que, si realmente hablamos de una cifra cercana a los 15 millones de euros, la operación podría resultar bastante interesante. Especialmente si el contrato mantiene unas condiciones razonables. Y especialmente si todas las partes tienen perfectamente definido cuál sería su papel dentro de la plantilla. No estamos hablando de un fichaje galáctico. No estamos hablando de una incorporación destinada a dominar titulares durante meses. No estamos hablando de una operación diseñada para marcar una generación. Pero el fútbol también se construye con decisiones inteligentes. Con incorporaciones útiles. Con movimientos pragmáticos. Con futbolistas capaces de elevar el nivel competitivo del equipo sin comprometer el equilibrio financiero de la entidad. Y en ese contexto concreto, Dumfries podría encajar perfectamente. Sería una apuesta de rendimiento. Una operación basada en necesidades reales.
Un movimiento con lógica deportiva. Y quizá precisamente por eso resulte más interesante de lo que algunos imaginan. Ahora bien, únicamente el tiempo permitirá comprobar si todas estas informaciones terminan convirtiéndose en una negociación real o si finalmente todo queda reducido a simples rumores de mercado. Porque durante cada ventana de fichajes aparecen decenas de nombres vinculados al Real Madrid. Algunos terminan llegando. Otros desaparecen tan rápido como aparecieron. Y muchos nunca pasan de la fase inicial de especulación. Lo que sí parece evidente es que el lateral derecho continúa siendo una de las posiciones más observadas dentro de la planificación deportiva del club. Cada decisión relacionada con esa zona del campo tendrá consecuencias directas sobre el rendimiento competitivo del equipo durante las próximas temporadas. Y precisamente por eso, cualquier movimiento será analizado al detalle tanto por la afición como por los medios de comunicación. Madridistas, ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Creéis que Denzel Dumfries sería un refuerzo inteligente para el Real Madrid? ¿Pensáis que puede ofrecer el rendimiento inmediato que necesita el equipo? ¿Consideráis que su experiencia y su potencia física compensan las posibles dudas relacionadas con la edad o la proyección futura? ¿O preferiríais que el club apostara por un lateral más joven y con una mayor capacidad de crecimiento a largo plazo? Y si realmente la operación pudiera cerrarse por una cantidad cercana a los 15 millones de euros, ¿la firmaríais hoy mismo o preferiríais esperar a otras oportunidades de mercado? Dejad vuestra opinión en los comentarios, porque este es uno de esos debates que generan opiniones muy diferentes entre los madridistas. Y como siempre, si os ha gustado este análisis, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal y activar la campana de notificaciones para no perderos ninguna de las novedades relacionadas con el Real Madrid, el mercado de fichajes y toda la actualidad del conjunto blanco.